18 voltios a la entrada, encendemos nuestra fuente y miren ahora, 18 voltios a la entrada, 11.28 voltios entre los extremos de la carga. Calienta ligeramente, no es mucho. Ahora vamos a subir el voltaje a 24 voltios con una carga, miren, 353 miliamperios, se logra ver, ¿no? 353 miliamperios. Vamos a subirlo a 20, a 24, miren, se mantiene estable, 11.29 en la carga de 12 voltios, bien, la corriente 353 miliamperios. ¿Y qué sucede si lo llevo a 30 voltios? Miren acá, ligeramente sube 30 voltios. Toda la diferencia de voltaje lo está asumiendo el transistor y hasta ahí no hay mucha cantidad de temperatura. Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Humberto Higinio y los saludo desde Lima, Perú. Muchas veces deseamos alimentar cargas de grandes cantidades de corriente, como por ejemplo esta pequeña lámpara de auto de 12 voltios. Y esta lámpara, incluso acá dice 1/4, aproximadamente tiene un consumo de más de 1.3 amperios, es decir, 1300 miliamperios. Lo que se hace normalmente es, lo que se pretende normalmente es poner un regulador de voltaje de 12 voltios, como este de acá, el LM7812, ampliamente usado en los proyectos electrónicos, y realmente es un buen dispositivo, pero este dispositivo no permite entregar más de 1 amperio a la salida, y si lo conectamos directamente a esta de 12 voltios, 1.3 amperios, lo más probable es que se destruya, se recaliente y se destruya. Por más disipador que le pongamos, 1 amperio con una sobrecarga hasta 1300 miliamperios prácticamente se va a destruir. Y no solamente ello, es posible que podamos tener un voltaje, por ejemplo, de hasta 30 voltios de entrada y queramos regularlo a 12 voltios, 1.3 amperios. Él lo va a poder hacer hasta 25 voltios. Le ponemos más 30 voltios a la entrada, lo vamos a destruir. Ok, esto es imposible, poder utilizar directamente este LM7812 con una carga de 12 voltios, 1.3 amperios. ¿Qué solución le damos? Utilizar un pequeño driver, es decir, un transistor, un dispositivo activo que nos va a poder permitir amplificar la corriente y tener una corriente mucho más estable. Me refiero a este transistor. Este es un transistor, el 2SC5200, también lo conocen como C5200. Es un dispositivo electrónico, un transistor NPN, pero de muy alta corriente. La distribución de pines es base, colector, emisor. Y no solamente ello, este dispositivo lo saqué de un proyecto anterior. La verdad que no tenía la mano, así que tuve que, como decimos acá en Perú, canibalizar el proyecto anterior. Y este dispositivo iba acá, ¿no? Iba acá, lo retiré. Este dispositivo se suele utilizar en las fuentes de alimentación. Por ejemplo, esta es una fuente de poder con ajuste de voltaje y corriente. Y no solamente ello, también se utiliza mucho en los amplificadores de audio. Es más, he hecho 1 o 2 proyectos hace un tiempo de este dispositivo con su complemento para poder manejar grandes cantidades de corriente. De esta placa también vamos a utilizar esa pequeña resistencia de 47 ohmios, 2 watts. Pueden usar 47 ohmios, 1 watt, o incluso 10 ohmios, 1 watt. De 10 ohmios hasta 47 ohmios, que es lo que vamos a proponer el día de hoy. De manera tal de que este dispositivo, este transistor, nos va a poder permitir amplificar la corriente, y vamos a ver qué tan estable es este circuito que vamos a diseñar el día de hoy, y lo más importante, qué tan eficiente es, porque va a manejar no solamente voltaje, sino también corriente. Ok, después de haber hecho este preámbulo, vamos a empezar con el diseño electrónico, siempre utilizando lapiceros y una regla, y vamos a empezar con el dispositivo activo, ¿no? Con el dispositivo estrella de este proyecto, el 2SC5200. La verdad que el proyecto es muy simple, ojo con el detalle, es muy pero muy simple. Ahí les voy avisando que es muy simple, ¿no? Este es un transistor NPN, como les he dicho, NPN, y es un transistor de potencia, ¿no? Puede manejar grandes cantidades de corriente, y no solamente ello, su voltaje colector y emisor es muy eficiente para poder manejar grandes cantidades de corriente. Acá le vamos a poner 2SC5200. ¿Ok? Ahí está. El colector lo vamos a llevar hacia la fuente de alimentación. Vamos a poner la fuente de alimentación por acá. Y la fuente de alimentación es la fuente de alimentación de entrada. Para este caso, vamos a ponerlo por acá. Es la fuente de alimentación de entrada, ¿no?
acá es el positivo, ¿no? Positivo. Y esta fuente de alimentación de entrada es una fuente que va a variar entre 20 y 30 voltios. Entre 20 y 30 voltios. Ojo con el detalle. Entonces vamos a ponerle Bin y vamos a ponerle entre 20 a 30 voltios DC. Es decir, vamos a tener un voltaje de entrada entre 20 y 30 voltios y este dispositivo va a tener que soportar la diferencia de voltaje de este señor, del 7812, para este caso, ¿no? ¿Ok? Acá está el positivo de la alimentación. A la salida, el emisor va a ir directamente conectado a la salida y no solamente ello, va a ir conectado a un pequeño diodo conectado en sentido inverso. Ustedes ya lo conocen. El diodo se puede prescindir de él siempre y cuando no manejemos cargas, en este caso cargas inductivas, como por ejemplo motores, lo podemos obviar, pero en este caso, por un tema de protección, lo voy a utilizar. Ok, este de aquí vendría a ser la tierra, hacerlo así, para hacerlo más ecuánime al voltaje de entrada que vamos a alimentar acá, ahí. Y aquí le voy a poner con negro el negativo, ¿no? El negativo, ahí. Y no solamente ello, en la parte central voy a poner la tierra, ¿no? Acá ahí va a ir la tierra. Este es GND, ¿no? O sea, el punto más negativo de este circuito. Entonces, este diodo es un diodo de propósito general que ya conocemos, es un diodo clamping, ¿no? Para proteger al transistor, a la parte electrónica, de sobrevoltajes y sobrecorrientes que se pueden producir cuando alimentamos cargas inductivas. Ya le hemos explicado hasta el cansancio esto, así que no lo voy a volver a repetir. Y aquí vamos a conectar la salida, ¿no? Vamos a poner la salida acá. En paralelo, ojo con el detalle, en paralelo al diodo puesto en sentido inverso. Recuerden que el diodo, este es un diodo clamping puesto en sentido inverso. Y para este diodo vamos a usar un viejo conocido, el 1N4007. Vamos a ponerlo por acá, 1N4007. Este 1N4007 puede llegar a soportar 1 amperio, ojo con el detalle, 1 amperio, y un voltaje de pico inverso repetitivo de hasta 1000 voltios. Ojo con el detalle. De preferencia utilizar un N4007, podrían usar un N4004, 4006, no hay ningún problema, ¿no? Acá vendría a ser la salida y por lo tanto aquí le voy a poner, ¿no? Voy a ponerle el positivo, acá el negativo, y acá va a ir conectada nuestra carga, la Vout, ¿no? Y a la salida, para este caso, vamos a utilizar un regulador de voltaje, el 7812, porque vamos a alimentar, como les decía, esta carga. Una salida que tiene que tener más o menos 12 voltios DC, ¿no? A decir la verdad va a ser un poquito menos, bueno, vamos a ver en la parte práctica. ¿Ok? Pero ¿quién va a hacer trabajar a ese transistor? El regulador de voltaje. Este señor va a ir acá, este otro señor va a ir acá. ¿Ok? Vamos a poner acá el regulador de voltaje, el 7812, que como bien saben, es un regulador de voltaje lineal. Voy a ponerlo así, como un diagrama pictográfico, ¿no? Voy a ponerlo así. Este es un diagrama pictográfico porque no solamente hay la parte eléctrica o electrónica, sino también la disposición del dispositivo, ¿no? Va a dar la redundancia, un dispositivo activo, al igual que un transistor. Vamos a ponerle acá el LM7812. Ojo con el detalle. Y ese dispositivo tiene 3 pines, ¿no? Acá lo estamos viendo. Este dispositivo tiene 3 pines, el LM7812. Tenemos el pin 1, que es la entrada, el pin 2, que es tierra, y el pin 3, que vendría a ser el voltaje de salida. ¿Ok? Entonces, para nuestro diseño, voy a poner acá en rojo, in, ¿no? In, out, y el tercero que es tierra. El tercero que es tierra, que vendría a ser el pin 2, va a ir conectado hacia tierra, hacia GND, ¿no? Acá, hacia GND, este es ponerle GND, ¿no? El pin 3. La salida la vamos a conectar directamente, ojo con el detalle, la salida la vamos a conectar directamente a la base de este transistor, así directamente como suena, a la base de este transistor, ¿no? Acá va a ir conectado a la base del transistor. Y no solamente ello, ¿dónde conectamos la entrada? La entrada la vamos a conectar a una resistencia hacia VCC,
acá viene el detalle de la resistencia. Vamos a ponerlo así. Una resistencia importante que hay que tener en cuenta es una resistencia que retiré de aquí, como están viendo acá, 47 ohmios, 1 watt, 47 ohmios, 1 watt, la resistencia en serie con el pin de entrada, ¿no? Debemos explicar los detalles técnicos por qué utilizamos la resistencia. Esta resistencia, como les decía, vamos a ponerle R1 acá y C1. Este es Q1 y este es D1, ¿no? Entonces, para la resistencia de R1, ¿no? Acá, para esta resistencia, le vamos a poner un valor de 47 ohmios, ¿no? Vamos a ponerlo por acá, 1 watt. Para esta resistencia podemos utilizar desde 10 ohmios 1 watt hasta 47 ohmios 1 watt. Ojo con el detalle, vamos a diagramar igual acá, que el transistor, vamos a ponerlo acá pictográficamente, de igual manera. Acá vamos a ponerle el orificio, el transistor C5200. Y aquí es muy fácil determinar el colector, que es el pin de en medio, va conectado al chasis. Entonces, por ejemplo, acá es base, colector, emisor. Y ahí, como lo ven, así como lo estoy mostrando, es el circuito propuesto el día de hoy para este proyecto, en donde vamos a utilizar una fuente de entrada entre 20 y 30 voltios y tener una salida estable en paralelo a este diodo clamping. A partir de estos momentos vamos a empezar con el análisis técnico para que ustedes lo puedan entender paso a paso. Reconociendo los componentes, tenemos un voltaje de entrada entre 20 y 30 voltios. Yo lo que necesito de la salida es alimentar una carga como esta, o de repente una carga como esta, más pequeña, de 12 voltios, ¿no? A la salida, acá a la salida, de manera tal de que podamos alimentar cargas y corrientes muy elevadas e incluso de hasta más de 10 amperios. Ojo con el detalle, porque este transistor permite manejar altas cantidades de corriente. Vuelvo a repetir, este transistor es ampliamente usado como amplificador en los circuitos amplificadores de audio, vaya la redundancia, ¿ya? Entonces, tenemos aquí la base, ¿no? La base, el colector y el emisor hacia abajo. Entonces, tenemos un voltaje de entrada entre 20 y 30 voltios, un voltaje de salida de 12 voltios para manejar cargas de corriente muy elevadas. Vamos a utilizar para regular el voltaje de la salida un LM7812. Estamos conectando también el transistor que les hablaba, que es un transistor amplificador de corriente, ojo con el detalle. Y a la salida le estoy poniendo en paralelo un diodo clamping para proteger a la parte electrónica, tanto al transistor como al regulador de voltaje lineal, el LM7812. ¿Ok? Entonces, a partir de estos momentos, empezamos con el análisis. El análisis es muy sencillo. Si yo aplico entre 20 y 30 voltios, estoy aplicando a la entrada de este LM7812 la corriente o el voltaje que le vamos a aplicar a la entrada está limitada por esta resistencia. Es muy importante el valor de esta resistencia, es más, se debe calcular, ya después vamos a hablar de cómo diseñar y hacer los cálculos, pero esta resistencia está entre 10 ohmios y 47 ohmios 1 watt, es lo que vamos a utilizar para este proyecto. Entonces, a la entrada, el voltaje de alimentación, si vamos a aplicar 20 voltios, por ejemplo acá, yo quiero que hayan 12 voltios, yo voy a utilizar esta resistencia de 47 ohmios 1 watt. Acá tengo el voltaje de alimentación, vamos a hacerlo así, ¿no? La corriente viene por acá, y luego la corriente se va a bifurcar para acá y hacia abajo, ¿no? ¿Por qué? Porque la corriente tiene que ir del polo positivo al polo negativo. Va a pasar por la resistencia, va a haber una pequeña, muy pequeña caída de tensión en los bordes de esa resistencia y se va a aplicar directamente al 7812. El voltaje aplicado aquí es muy pequeño y gran parte del voltaje que ingresa va a ingresar a esta resistencia. Ahora, acá viene el tema importante, ¿no? ¿Por qué la resistencia? Porque limita la corriente y limita el voltaje. Hemos dicho que este dispositivo soporta hasta 25 voltios y si yo le aplico 30 voltios directamente a la entrada lo voy a quemar. De ahí el hecho de la resistencia. Ojo con el detalle. La resistencia tiene que ser de 1 watt hacia arriba. ¿Ok? Y estoy aplicando un voltaje de entrada aquí, Bin, ¿no? Un voltaje de entrada Bin, acá, a la entrada. La tierra está conectada a la tierra y ambos, la entrada y la salida, comparten un punto común que es la tierra. Es decir, la tierra es utilizada para el voltaje de entrada y para el voltaje de salida. ¿Ok? Entonces, luego, ¿qué va a suceder? Acá viene la parte importante. Yo tengo que hacer que este transistor de potencia, este 2SC5200, entre en conducción,
pero para que él amplifique la cantidad de corriente que necesito en la carga. Si yo tengo una carga, acá, load, de 12 voltios, 1.3 amperios, yo necesito que este transistor permita el flujo de corriente a 1.3 amperios. Es decir, yo necesito que la corriente vaya por acá y exista una corriente de colector a emisor hacia acá, hacia la carga. Recuerden que el diodo está conectado en paralelo, en sentido inverso, por donde la corriente no va a poder ir de aquí a este punto. Simplemente va a ir por acá y va a cerrar el circuito por la carga, ¿no? Hacia tierra. ¿Ok? Esta es una corriente de colector, ¿no? Esta corriente que llega a este punto y va a la carga y retorna a tierra es una corriente de colector que tiene que soportar más de 1.3 amperios. Y hemos dicho que el transistor puede llegar a soportar grandes cantidades de corriente, así que no habría ningún problema. Y lo interesante aquí, ojo con el detalle, que viene la parte importante, la salida del LM7812, es decir, los 12 voltios, acá, van a ser aplicados directamente a la base de ese transistor, el 2SC5200. Ahora, ustedes se preguntarán, ¿acá habrán 12 voltios realmente? No va a haber 12 voltios, ¿por qué? Porque si yo aplico acá 12 voltios, tengo a la salida 12 voltios, más la caída de tensión entre base y emisor. Hemos dicho que base y emisor es 0.7 voltios aproximadamente, por lo tanto yo aquí a la salida no voy a tener los 12 voltios, sino voy a tener 11.3 voltios, ¿no? De out aproximadamente 11.3 voltios o 11.4 voltios, ¿no? Desde aquí en paralelo a acá. ¿Por qué? Porque tienes que restar la diferencia del diodo que existe entre la base y el emisor. El diodo está entre 0.7 y 0.6 voltios, por lo tanto yo resto 12 menos 0.7, tengo 11.3 voltios a la salida. Más que suficiente para poder controlar la carga. Y vamos a ver que si aumento el voltaje a la entrada, vamos a ver qué tanto varía el voltaje y la corriente en la carga. Debería ser estable. Entonces, de esta manera, como lo están viendo ahí, vamos a poder conectar una carga de altas cantidades de corriente, incluso más 2-3 amperios, haciendo uso de un transistor de potencia, amplificador de corriente, el 2SC5200, y no solamente ello, utilizando también un regulador de voltaje 7812. Ahora, la importancia aquí es este concepto. ¿Solamente va a ser utilizado este circuito para el 7812? No, podemos usar también un 7809 o incluso un 7818 o un 7815. Ojo con el detalle. Vamos a comprobarlo en la parte práctica. Y después de haber visto esto, ahora sí vayamos a la parte más importante. Vamos a utilizar un protoboard para poder implementar esta solución. Continuamos entonces. Bien, nuevamente con ustedes, algo importante que no les había comentado en la sesión anterior es que este transistor, el 2SC5200, soporta una corriente de hasta 15 amperios. ¿Eso qué indica? Que podemos manejar corrientes de hasta 15 amperios, es decir, cargas que de repente puedan demandar de unos 10-12 amperios para no sobreexigirlo. Importante que este transistor, cuando va a trabajar con cargas superiores a 300 o 500 miliamperios, es necesario usar un disipador, como estamos viendo ahí, ¿no? Un disipador para poder disipar esta cantidad de corriente en energía, en temperatura, y hacer que este transistor no se dañe. Ojo con el detalle. Y no solamente ello, este transistor, el voltaje de colector emisor máximo que puede llegar a soportar es de 250 voltios. Es decir, los 250 voltios es el voltaje de colector emisor como máximo que él puede soportar. ¿Se imaginan? Si este puede soportar 250 voltios, incluso el voltaje de entrada puede ser mucho mayor. Eso lo vamos a ver después en la parte final, en las prácticas. Y aquí tenemos nuestra otra estrella, el 7812. Ahí están viendo, LM, se nota, ¿no? LM7812. Y este es el 2SC5200. Vamos a colocarlo utilizando en este caso un protoboard. Si se fijan, aquí no hay nada, no hay conexión entre esta parte de la izquierda y la parte de la derecha. Este forma parte de otro circuito, valga la redundancia. De aquí para acá es lo que vamos a utilizar. Yo ya he puesto los puentes, los cables. Vamos a utilizar el 7812 en esta primera prueba y vamos a conectarlo acá. Ahí les voy a mostrar luego. Acá hemos dicho que la tierra es el pin central, está conectado acá, la tierra es la línea superior de esta parte del protoboard, y la fuente o VCC es la parte superior del rojo, ¿no? Por acá. Entonces tenemos el cable
de la alimentación va conectado en serie con la resistencia de 47 ohmios, ahí están viendo, 47 ohmios, ahí, 47 ohmios 1 watt, a la entrada BIN, el segundo pin conectado a tierra, y el tercer pin, que es el voltaje de salida, va a conectar a la base de este transistor 2SC5200. Vamos a ponerlo así, ahí, ahí están viendo. Y no solamente ello, el emisor va conectado a la salida aquí en serie, el punto positivo, la salida positiva, la salida negativa de la tierra es este de acá, y en paralelo ahí podemos ver el 1N4007. Voy a poner la cámara por acá, por un costado, para poder tener una visión más amplia de las pruebas que vamos a hacer. Continuamos. Bien, nuevamente con ustedes estamos en la parte final, la parte práctica, en donde vamos a mostrar todo lo que hemos aprendido, sobre todo los conceptos técnicos de la teoría. Tenemos el circuito armado, la fuente de alimentación está apagada, vamos a ir subiendo la fuente de alimentación de 18 voltios hasta 30 voltios. Nuestra carga inicial va a ser esta lámpara LED de 12 voltios, luego vamos a subir la corriente a otra lámpara incandescente de 12 voltios y a esta otra de 1.3 amperios, ¿ok? Pero vamos a medir incluso el voltaje en frío, es decir, sin carga, para ver qué es lo que sucede. Para ello vamos a prender nuestro multímetro digital inteligente, esta estrella. Vamos a ponerlo en este modo auto, voy a ponerlo en modo DC voltios, ahí están viendo DC voltios. Está conectada a la salida, acá, rojo y tierra, conectado a la salida. Y vamos a encender ahora la fuente de alimentación directamente, vamos a ver qué voltaje me entrega a la salida sin carga. Vamos a ver, 18 voltios, y miren el voltaje a la salida, 11.64. ¿Ok? 11.64. ¿Ok? Entonces, es un voltaje estable, sin carga. Este señor no calienta, menos el regulador y menos la resistencia de 47 ohmios. Esto no hay ningún problema porque es el diodo clamping que les haga. Incluso podemos prescindir de él, dependiendo si se maneja cargas inductivas. Vamos a ir subiendo. Miren el consumo, 4 miliamperios. Vamos a ir subiendo 18 a 20. Miren el voltaje acá, se mantiene estable a 20 voltios, ahí está. Y lo voy a seguir subiendo a 24 voltios, ahí. No calienta nada porque no existe carga y el transistor está trabajando, cerrando el circuito. En este caso la carga vendría a ser el mismo voltímetro, multímetro inteligente, ¿no? Vamos a subirlo a 30 voltios, miren, 24 están viendo. Voy a subirlo a 26 y finalmente lo voy a llevar a 30 voltios. Esta fuente me entrega máximo hasta 32 voltios, 5 amperios. Miren, no pasa nada. El voltaje ligeramente subió. ¿Y por qué hay 11.66? Porque a la entrada, en este caso tengo 30 voltios, y la diferencia entre base y emisor de este regulador, que me está entregando en este caso me está entregando 12 voltios, menos 0.7, me va a dar más o menos este voltaje, lo que hemos hablado en la parte técnica, en la parte práctica. Vamos a reducir nuevamente a 18 voltios. Y hasta ahí vamos bien, vamos a bajarlo a 18 voltios. Ahí están viendo. Voy a hacer un pequeño zoom para que puedan ver la fuente acá. 1, 2, no sé si se logra ver, bueno, uno menos, ahí se logra ver el voltaje de 18 voltios, en este caso 4 miliamperios. Y nuestra primera prueba va a ser con 18 voltios de entrada, esta lámpara que consume 12 voltios, más o menos 200, 300 miliamperios, no recuerdo muy bien. Vamos a ver, es una lámpara pequeña de 12 voltios. Si yo le pongo 18 voltios lo voy a quemar, si le pongo 20 lo voy a quemar, si le pongo 30 lo voy a quemar, pero el sistema va a comenzar a regular ese voltaje a la salida a 12 voltios. Conectamos acá a la salida el pin positivo y el pin negativo a tierra, ahí están viendo, el pin negativo a tierra, ahí, vamos a dejarlo acá, ahí. Y vamos a aplicar el voltaje a la fuente de alimentación. Y miren, ahí están viendo, se enciende. Miren el consumo, 266 miliamperios. ¿Están viendo? Acá, 266, logran ver 266 miliamperios. Y miren el voltaje en el multímetro, 11.26. Es decir, el voltaje se mantiene estable. Y ahora vamos a ir subiendo el voltaje sin que el voltaje sobre la carga suba, pero
la corriente que le va a entregar es la corriente que le manda la carga. Miren, vamos a subir el voltaje, como lo hemos hecho antes, a 24 voltios. 21, 22, 23, 24 voltios. Ahí están viendo, 24 voltios. Y miren el voltaje a la salida, 11.27. Ahí están viendo, 11.27. Y aquí, 24 voltios. Miren la corriente, 277 miliamperios de carga. Y aquí no calienta nada, prácticamente, incluso no sería necesario el disipador a una cantidad de corriente pequeña de 278 miliamperios, cerca de 200 miliamperios. Vamos a ir subiendo ahora el voltaje. Miren, a 30 voltios, ¿no? Ahí, 30 voltios. 11.29, mantengo todavía, ahí están viendo, 11.29, el voltaje a la salida, y tengo 30 voltios y mantengo más o menos la corriente de 277 miliamperios, ¿no? Ahí están viendo, no pasa nada. Y ahora, ¿qué va a pasar? El voltaje, la diferencia es que la tiene que soplar el voltaje entre colector y emisor, ese transmistor, o sea, la juntura colector-emisor tiene que tomar la diferencia de voltaje. Vamos a hacer una prueba para que vean. Vamos a bajarlo a 18. Ahí, 18, ¿no? Miren el voltaje de la salida, 11.28. 18 voltios de entrada. Hemos dicho, en la parte técnica, que esos 18 voltios los entrega el regulador, y es más, el regulador está frío, la resistencia de 47 ohms está fría, y menos obviamente el diodo clamping. El transistor está ligeramente tibio a 18 voltios. ¿Por qué está ligeramente tibio? Porque el transistor no solamente va a entregar la cantidad de corriente que necesita la carga, sino también tiene que soplarse, tiene que tomar la diferencia de voltaje. Si yo aplico 18 voltios acá y la carga de 12 voltios, hay una diferencia de 6 voltios, ¿no es cierto? 6 voltios entre colector y emisor. Entonces lo que vamos a hacer ahora, vamos a apagar la fuente. Voy a poner el multímetro entre colector y emisor, ¿no? Entre colector y emisor. Vamos a sacarlo esto acá. El colector es el de arriba y el emisor vendría a ser el que viene acá, ¿no? Acá. Entonces, la diferencia, 18 voltios menos 12 voltios a la salida, más o menos me va a dar 6 voltios por ahí, ¿no? Que ese voltaje que el transistor, el 2SC5200, va a tener que soportar y soplarse ese voltaje. En la medida que yo aumente el voltaje a 20 voltios, si lo pongo 20 voltios, 20 menos 12, voy a tener 8 voltios entre colector y emisor. Si yo le pongo 30 voltios, 30 menos 12, 18 voltios va a soplarse entre colector y emisor. Hemos dicho que entre colector y emisor el transistor soporta hasta 250 voltios, pero hay que tener un buen disipador. ¿Ok? Vamos a continuar con 18 voltios y vamos a ver el voltaje entre colector y emisor, que vendría a ser la diferencia entre 18 menos 12, 6 voltios. Veamos. 18 voltios, ahí están viendo, 270 miliamperios, la lámpara enciende, y miren el voltaje colector emisor que les hablaba, 6.6 voltios. Ahí está lo que les hablaba, ¿no? La diferencia del voltaje, porque recuerden que acá a la salida no hay 12 voltios del regulador, 12 voltios menos 0.7 del voltaje base emisor es 11.3, ¿no? 11.3, en este caso sería 18 menos 11.3, más o menos es ese voltaje, ¿no? Por ahí. Ahí estamos demostrando. ¿Y qué sucede si yo subo el voltaje? Miren, yo lo subo a 24. Miren el voltaje cómo sube. La diferencia se la está soplando el transistor. Ahí está. Están viendo, 12 voltios. A 24 voltios, 12.6 voltios que está, en este caso, admitiendo para poder entregar el voltaje de la salida estable. Miren acá. Este es el voltaje del colector emisor. Y ahora vamos a subirlo a 30, miren. 30 voltios. Miren el voltaje, 18 voltios, la diferencia, ¿no? Lo que les hablaba. 18 menos 12, 30 voltios, más o menos por ahí. ¿Ok? Entonces hay que tener muy en cuenta el tema de la disipación. Vamos a bajarlo a 18. Baja acá. Ahí, 18 voltios. Muy importante el control del voltaje y de la corriente. Este 2SC5200 en esta configuración está tibio, va a permitir no solamente reducir el voltaje para estabilizarlo junto con el regulador de voltaje, sino también va a asumir ese voltaje, esa diferencia de voltaje para
que el regulador pueda entregar los 12 voltios a la salida. Y no solamente ello, va a tener que soportar la cantidad de corriente entre el colector y emisor, la corriente de colector, para poder alimentar la carga. ¿Ok? Hasta ahí vamos bien. Sacamos esta carga y vamos a poner una carga mucho más pesada. Esta era 270 miliamperios. Vamos a poner esta de acá pequeña. Esta soporta un poco más de 300 miliamperios, vamos a ver. Entre la entrada y la salida. Acá. Ahí. Y ahora vamos a regresar el multímetro a su posición normal, ¿no? El positivo, ¿no? El positivo a la carga. Vamos a ponerlo a la carga. Acá. La carga. Y el negativo a tierra, ¿no? Vamos a medir el voltaje entre la carga. Cuánto voltaje recibe la carga. 12 voltios, acá debe entregar un promedio de 12 voltios o un poco menos. 18 voltios a la entrada, encendemos nuestra fuente y miren ahora, 18 voltios a la entrada, 11.28 voltios entre los extremos de la carga. Calienta ligeramente, no es mucho. Ahora vamos a subir el voltaje a 24 voltios con una carga, miren, 353 miliamperios, se logra ver, ¿no? 353 miliamperios. Vamos a subirlo a 20. A 24, miren, se mantiene estable, 11.29 en la carga de 12 voltios, bien, la corriente 353 miliamperios. ¿Y qué sucede si lo llevo a 30 voltios? Miren acá, ligeramente sube 30 voltios. Toda la diferencia de voltaje lo está asumiendo el transistor y hasta ahí no hay mucha cantidad de temperatura. Es más, voy a usar este aparato que es un termómetro infrarrojo. Me lo dieron un tiempo atrás, ahí, por ejemplo. Mi mano tiene 35.3 grados centígrados y vamos a medir, este es infrarrojo, están viendo, es infrarrojo. Vamos a bajar el voltaje a 18 voltios, ¿no? Vamos a medir la temperatura, ahí están viendo, acá en la parte inferior, 31 grados. Y en la medida que yo subo y me acerco, 36.1 grados, y ahora le voy a apuntar a el mismo transistor, ahí, 39.1 grados, en la base misma del transistor, es decir, en la parte superior. Si me voy abajo, ahí están viendo en la parte inferior, 28.3 grados, es decir, la temperatura, en la medida que va subiendo, está haciendo de que el transistor caliente más y que toda esa temperatura sube. Entonces, si tú mides la temperatura en la parte alta, el transistor va a calentar más, ¿no? Y no solamente ello, el mismo transistor, si apuntamos al transistor, va a calentar más, obviamente, que el disipador de temperatura. Ok, ahora apagamos, estamos en 18 voltios y ahora vamos con nuestra estrella para terminar ya. Vamos a conectar la carga más pesada, que es este foco de, en este caso, 1.3 amperios. Es un foco de carro de 12 voltios a la tierra, ahí está, a la tierra, ahí. Y obviamente ahora va a consumir mucho más. Miren el multímetro, 18 voltios aplicado, aplicamos la corriente y miren, 11.1 voltios, ¿no? Ahí está calentando un poco más, mucho más. El regulador de 7812 no tenemos problema, menos en la resistencia. De repente la resistencia podría ser de 2 watts o de 5 watts, ojo con el detalle. Ahí, por ejemplo, está trabajando bien. ¿Y qué sucede si yo lo subo? Vamos a subirlo. Antes de subirlo voy a medir la temperatura. Vamos a medir la temperatura en la parte de abajo. Están viendo el punto rojo, 30.9. En la parte alta, 34.5. Y en el mismo transistor, 49.9 grados centígrados. En la parte superior. En la parte de abajo inferior, 30.5 grados centígrados. O sea, hay que tener muy en cuenta, ojo con el detalle, el tema de la disipación del calor, ¿no? Calienta. Vamos a subir el voltaje. Bueno, acá el multímetro se me va a apagar porque me está indicando de que lo tengo mucho tiempo prendido. Me indica de que va a entrar al modo de shutdown. Lo prendo y lo apago. Voltios. Vamos a aplicar
subirlo a 30 voltios. 30 voltios, miren, y el voltaje 11.15. Vamos a medir la temperatura. Abajo 32.9, en la parte superior 47 grados centígrados, y ahora miren, 74 grados centígrados, el mismo transistor, en la parte inferior 34.7 grados centígrados. ¿Ok? En la medida que yo voy aumentando el voltaje, él tiene que disipar no solamente el voltaje, sino también la cantidad de corriente. Vamos a bajarlo a 18 nuevamente, y ahí lo tenemos. Perfecto. Entonces, ¿qué conclusiones podemos sacar? Vamos a apagar esto, 11.18, que el transistor en esta configuración va a trabajar como amplificador, va a cumplir su efecto, es decir, el propósito es regular el voltaje con el 7812 entre 20 a un voltaje entre 20 y 30 voltios. La cantidad máxima de corriente es 15 amperios, pero va a depender también de la carga. La carga, mientras más le exija, él lo va a poder soportar, pero teniendo en cuenta un gran disipador. Ojo con el detalle, un gran disipador. Vamos a apagar la fuente y vamos a utilizar ahora ya no el 7812, sino otro regulador de voltaje, ¿no? O sea, 7812, vamos a usar el 7809, ¿no? Ok, acá lo tenemos. Ahí le estoy mostrando, 7809. Ok, entonces está apagado. Vamos a conectar, los pines son los mismos. Pin 1 de entrada, pin 2 tierra y pin 3 salida. La línea que va conectado a la base del 3212 C5200. Ok, ahora el voltaje es 18 voltios. Yo lo voy a poner en 19. Vamos a ponerlo en 16, en 14 voltios, ¿no? Para empezar con 14 voltios. Entonces, 14 voltios de entrada, el LM7809 tiene que darme un voltaje a la salida, ¿no? Vamos a cambiar la carga. Vamos a ponerle la carga anterior, esta de acá. Con cualquiera de las cargas va a funcionar, pero en la medida que tengas la carga que consume más corriente, obviamente va a calentar más. Ahí lo tenemos. La lámpara va a encender a los 9 voltios, porque sí se enciende. Pero lo que yo quiero es saber si, como el 7809, el LM7809, el circuito va a trabajar tal cual como con el 7812. Entonces, voltaje de entrada 14 voltios, acá a la salida, en paralelo, debe haber más o menos 8 puntos y tantos voltios o cerca de 9 voltios. ¿Ok? En modo automático, ahí se logra ver. Perfecto. Encendemos 14 voltios de entrada y miren, la lámpara enciende, el voltaje de la salida 8.4. Recuerden, 9 menos 0.6, 0.7, 8.4. Perfecto, a la salida. Si yo subo el voltaje, vamos a subirlo a 20. Ahí están viendo. A 20. Ahí está, 20. No hay ningún problema, ¿eh? Sigues trabajando. La diferencia la tiene que soplar el transistor. Calienta así. Y finalmente si lo subo a 30, miren, 30 voltios, 8.4 y lo trabaja, pero obviamente va a calentar un poco más. Si ponemos la otra carga también va a funcionar. Vamos a bajarlo a 18 nuevamente, 18 voltios. Voy a poner la carga. Esta lámpara en teoría debería encender, pero va a encender bajo. Igual nos interesa solamente la cantidad de corriente. Obviamente, a un menor voltaje, la carga va a consumir menor cantidad de corriente. A 9 voltios ya no va a soportar una corriente de 1.3 amperios, sino mucho menos, ¿no? Vamos a ver. Tierra, ahí. 0 voltios. Encendemos 18 voltios. Y miren, algo así de 1603 miliamperios. El 7809 no calienta, la resistencia tampoco. Y ahora miren, hay una pequeña disipación de calor acá. Y miren, 8 puntos, vamos a subirlo a 20, 24. Miren a la salida 8.2, y si lo subo a 30 no habría ningún problema. Recuerden que ahora el transistor va a soplarse mayor cantidad de voltaje porque es la diferencia para mantener a 8.2 voltios la salida. Vamos a bajarlo a 18 como estaba al inicio y logran ver que su trabajo es bastante bueno.
para poder regular el voltaje, pero la conclusión es que consume mucha cantidad de energía. Esa diferencia de voltaje hace de que el transistor, no solamente esa diferencia de voltaje, sino controle el voltaje y controle la corriente. Y eso hace que caliente. Si le aplico más voltaje, va a calentar más porque tiene que soportar esa diferencia de voltaje. O con el detalle, no solamente es un control de voltaje, sino también un control de corriente. Y en ese sentido, si produce mucho calor, no es muy eficiente este circuito. Yo le pondría un pequeño ventilador acá, trabajado también a 12 voltios como el mismo voltaje, y para refrigerar más el transistor este 2SC5200. La verdad que me impresionó, funciona bastante bien, excepto el calor que produce, que sí, definitivamente no lo maneja de una manera eficiente. Ok, vamos a apagar acá, apagamos acá. Pues bien, señores, hasta aquí este video. Mi nombre es Humberto Higinio. Para mí es una enorme satisfacción poder estar semana a semana compartiendo conocimientos. Si realmente amas la electrónica como yo y deseas apoyar esta labor educativa, por favor no te olvides darle like a este video. Recuerda, darle like a mi video es completamente gratis, no te cuesta. Apoya este canal y podemos hacer que tanto usted, la audiencia, como este humilde servidor, mi canal de YouTube, podamos crecer juntos. Asimismo, les indico que me pueden seguir en todas mis redes sociales: Twitter, Facebook, en Instagram, y también en esta red social TikTok. Me pueden seguir sin ningún problema. Estamos rayando con los videos de TikTok, así que me pueden seguir en todas estas redes sociales. Y si no recuerdan los enlaces a mis redes sociales, en la descripción de este video les estoy dejando no solamente los enlaces a mis redes sociales, sino también el diagrama esquemático de este proyecto. Asimismo, les indico que hemos habilitado las Supertans o Supergracias. Puedes apoyar esta labor educativa regalándome un Supertans, de manera tal de que podamos adquirir los componentes electrónicos para los siguientes proyectos aquí en mi canal. Recuerda, todos estos componentes, incluso las cargas y todo, no me lo regalan, los tengo que adquirir localmente, y eso implica un costo en esta loable misión que llevo con ustedes para poder compartir conocimiento. Los componentes no solamente los compro acá en Lima, sino también algunos otros los tengo que importar directamente desde China o Estados Unidos, y eso obviamente involucra un costo. Asimismo, les indico que hemos invitado mi comunidad de electrónicos aquí en este canal. Puedes formar parte de esta gran comunidad de manera tal de que puedas tener beneficios adicionales, como por ejemplo nombrar en los videos de fin de mes, tener acceso a información clasificada de cada uno de mis productos, en este caso cada uno de mis proyectos, y lo más importante, tener acceso a los archivos Gerber para poder descargarlos y mandar a fabricar las tarjetas que yo siempre mando a fabricar en PCBGO. Esto va a depender obviamente del plan al cual te suscribas a la membresía aquí en mi comunidad. Y finalmente, para terminar este video, no te olvides también de suscribirte a mi canal. Si eres un usuario nuevo, suscríbete y comparte mis videos. Algo muy importante, que a la hora de que te suscribas al canal, tienes que activar la campanita para todas las notificaciones. Es importante esto, y no solamente ello, sino ver mis videos cada semana. ¿Por qué? Porque si tú no ves en el lapso de una semana o de 2 semanas, simplemente por más que tú habilites el botón de la campanita, YouTube no te va a recomendar a este creador de contenido. Muchas gracias por la atención y los espero como siempre en la siguiente semana con más videos de electrónica, conciencia y tecnología. Permiso.